¿Alguna vez te has preguntado qué ocurre realmente más allá de lo que nuestros ojos pueden percibir? Hoy, escucharás un relato poderoso sobre la guerra espiritual, las elecciones que moldean la eternidad, y cómo el amor y la humildad pueden superar incluso las fuerzas más oscuras. Mary, la palabra es tuya. Soy Rosemary Winters. Y lo que me ocurrió en una fría noche de noviembre transformó completamente mi percepción del bien, del mal y del mundo espiritual que nos rodea constantemente. Tenía alrededor de 23 años y estaba volviendo a casa después de una noche inolvidable con mis nietos en Sacramento. Mi corazón aún estaba lleno de alegría. Tima, mi nieto más joven, acababa de participar en su primera obra escolar. Y a los 62 años, esos momentos significaban todo para mí. La carretera estaba tranquila, casi desierta. Recuerdo haber ajustado la calefacción del coche. Y fue entonces cuando todo se desmochó. Se salió al arcén, y cuando intenté corregir perdí el control. El vehículo giró, superó la barrera de seguridad y descendió por un barranco. En ese segundo de puro terror antes del impacto, lo único que pude hacer fue gritar: ¡Jesús, ayúdame! Entonces todo se oscureció. Más tarde, los médicos me dijeron que mi corazón se detuvo durante 13 minutos. 3 veces, los paramédicos tuvieron que resucitarme dentro de la ambulancia. Pero durante esos 3 minutos, viví algo que no puedo describir con palabras humanas. Lo primero que sentí fue una paz tan profunda que parecía lavar todo. El miedo, el dolor, el choque del accidente. Ya no sentía nada de eso. Solo paz. Y fue entonces cuando me di cuenta de que estaba flotando, alejándome de mi cuerpo herido. A medida que subía, fui envuelta por una luz tan brillante que ninguna palabra puede hacerle justicia. Era más intensa que cualquier luz que conocemos. Pero al contrario, tenía una pureza tan acogedora que parecía imposible. Y entonces, algo vino que envolvió esa luz. Me abrazó como un abrazo. Y de repente me vi en un lugar que solo puedo llamar los alrededores del paraíso. Los colores de este lugar eran indescriptibles. No solo eran visibles, uno sentía cada uno de ellos. Un tono de azul traía la sensación más pura de paz. La sensación más pura de paz. Un dorado brillaba, como si estuviera hecho de alegría. Y el suelo no era como la tierra que conocemos. Estaba hecho de luz, pero lo suficientemente firme como para que pudiera caminar sobre él. A cada paso que daba, ondas luminosas se extendían, creando melodías que acompañaban mis movimientos. Y el aire no era solo algo que se respiraba. Estaba vivo, lleno de energía, de sentido y de posibilidades infinitas. Entonces, las flores. ¡Ah, las flores! Si es que podíamos llamarlas así. Compararlas con las flores que tenemos en la tierra sería como comparar una obra de arte con un garabato de niño. Cada pétalo era un universo en sí, lleno de detalles imposibles de imaginar. No eran estáticas. Sus patrones se movían y se transformaban como si tuvieran vida propia. Y lo más increíble, cantaban. Sí, cada flor emitía un sonido único. Una tonalidad especial que se mezclaba con todas las demás en una sinfonía perfecta. Era una música que parecía venir de todos los lugares, y al mismo tiempo de ningún lugar. Y esa música... ¿cómo describir lo indescriptible? No era solo un sonido. Era como si el propio amor se volviera audible. Imagina la música más conmovedora que has escuchado. Esa que toca el alma, multiplicada por el infinito. La armonía tenía capas y más capas, cada una más perfecta que la anterior, creando una profundidad que nunca había imaginado. Algunas notas eran tan puras que nuestros oídos humanos no podrían soportarlas. Otras eran tan profundas que parecían vibrar con el propio corazón de la creación. Apenas podía creer lo que veía y escuchaba. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo se movía a lo lejos. Primero, pensé que eran corrientes de luz, pero cuando se acercaron, me di cuenta de que eran ángeles. Sí, ángeles reales, nada que ver con las imágenes o estatuas que conocemos.
Eran, en realidad, de pura luz, con formas que cambiaban constantemente, pero que siempre mantenían una esencia única. ¡Pum! Algunos tenían varios rostros del amor de Dios. Otros tenían alas que no parecían hechas para volar, sino para transmitir energía. Cada pluma brillaba como si contuviera galaxias enteras, pero lo que más me impresionó no fue su apariencia, sino la alegría que irradiaban. Era una alegría tan intensa que todo placer terrenal parecía insignificante. Sus movimientos creaban ondas de luz y música que parecían transformar todo a su alrededor. Mientras los observaba, vi a 2 ángeles pasar cerca de mí. Estaban conversando, pero no con palabras como las nuestras. Era un tipo de lenguaje hecho de pensamiento y luz, algo que no sabía explicar, pero que comprendía perfectamente. Sostiene todo el universo, sobre la belleza matemática de la creación, sobre cómo las leyes espirituales y físicas se armonizan de forma perfecta. De repente, uno de ellos se dio cuenta de que yo estaba allí. Era tan brillante que casi tuve dificultad para mirarlo. Sin embargo, no sentí miedo. Por el contrario, sentí un amor tan puro, una aceptación tan completa, que parecía ser un viejo amigo que finalmente reencontraba. «Bienvenida, mi pequeña hermana», me dijo. No con palabras, sino con un pensamiento que resonó en mí. «Sí, has llegado antes de lo esperado, pero es maravilloso verte comenzar a percibir la realidad como realmente es». Tenía tantas preguntas, tantas cosas que quería entender, pero antes de que pudiera, fue ahí cuando sentí una nueva presencia. No era solo poderosa, era indescriptible. Lo que ya parecía perfecto fue eclipsado. Era Jesús. Él estaba allí frente a mí, y todo a mi alrededor desapareció. Su presencia no era solo abrumadora, era el amor en su forma más pura. Algo tan inconmensurable así parecía abrazar mi alma. Imagina el momento más perfecto de tu vida. Multiplícalo por infinito. Así me sentí. Su rostro brillaba como la luz que superaba 1000 soles. Pero, a pesar de eso, podía mirarlo sin miedo, sin dolor. De hecho, cuanto más lo miraba, más me sentía completa. Sus ojos tenían una profundidad infinita que me hizo entender, en un instante, todo lo que siempre había buscado. Rosemary, sino algo que tocaba lo más profundo de lo que soy, como si hablara directamente a la esencia para la cual fui creada. Llegaste antes de lo que esperaba, continuó. Pero hay algo muy importante que necesito mostrarte antes de que te vayas. Había tanto amor en sus ojos, pero también una gravedad que hacía obvio que lo que iba a mostrarme era de extrema importancia. Con un simple gesto, el escenario a nuestro alrededor cambió completamente. En un abrir y cerrar de ojos, me vi en la sala del trono celestial. No puedo explicar lo que vi. Las palabras humanas son insuficientes. El trono no era solo un símbolo de poder. Era el centro mismo de todo lo que existe. Luz, amor y una energía inexplicable emanaban de él en ondas, como si sostuvieran todo el universo. El suelo, el suelo. Era como un mar de vidrio mezclado con fuego, pero se movía, danzaba, y no solo reflejaba la luz, reflejaba la verdad. Incluso cada paso revelaba algo nuevo sobre quién es Dios. Sobre el trono había un arco iris, pero no como el que conocemos. Parecía hecho de las promesas de Dios, cada color llevando un mensaje, una verdad. Alrededor del trono, había seres tan impresionantes que no podía creer lo que veía. Los serafines eran diferentes a todo. Cada uno tenía 6 alas. 2 cubrían sus rostros en reverencia, 2 cubrían sus pies en humildad, y 2 los mantenían en movimiento constante. No solo adoraban, su existencia era una adoración pura. También estaban los querubines, pero no esos pequeños ángeles tiernos que imaginamos. Eran poderosos, majestuosos. Sus rostros cambiaban: león, buey, águila, humano.
Cada forma parecía representar algo grandioso sobre la creación y sobre Dios mismo. Y entre todos esos seres magníficos, uno se destacaba. Era más glorioso, más extraordinario que todo lo que había visto. Su belleza trascendía cualquier explicación. Podía imaginar que ese era Lucifer antes de caer. No era solo hermoso, era deslumbrante, hecho de algo que iba más allá de lo físico. Parecía que su propio ser estaba compuesto de gemas vivas, esmeraldas, rubíes, zafiros y diamantes. No eran simples piedras, sino luz pura, cristalizada en forma. Cada movimiento que hacía generaba una explosión de color y una armonía que parecía contagiosa, reflejada y amplificada por los otros ángeles. Sus alas eran grandiosas, tan vastas que parecían contener galaxias enteras en su extensión. Pero lo que más me impresionaba no era su apariencia, sino su presencia. Tenía un carisma tan poderoso que atraía, vibraba con su voz. Una adoración que era al mismo tiempo perfecta y devastadora. Jesús, a mi lado, habló con una voz calma, pero llena de autoridad. Presta atención, Rosemary. Pocas personas tienen la oportunidad de ver lo que estoy a punto de mostrarte. Comprender esto es esencial para entender la verdadera batalla que se libra por cada alma. Mientras observaba, percibí algo sutil, acción y gloria en el trono. Pero Lucifer parecía consciente de sí mismo, del papel que estaba desempeñando. Era algo tan discreto que al principio no podía identificar exactamente lo que estaba sucediendo. Jesús, percibiendo mi confusión, explicó: Lucifer fue creado como cúspide de la perfección, lleno de sabiduría y belleza, incomparables. Era el guardián del trono de mi Padre, el líder de toda la adoración en el cielo. Pero mira lo que sucede cuando alguien comienza a valorar los dones por encima del dador. Entonces comencé a entender. Los movimientos de Lucifer se volvieron ligeramente más teatrales, sus gestos más extravagantes. Era como si estuviera cada vez más consciente de su propia actuación, añadiendo pequeños detalles que desviaban, incluso sutilmente, la atención de su capacidad, en lugar de redirigir toda la gloria a Dios. Mientras tanto, los otros ángeles permanecían inmersos en una adoración pura. Sus formas cambiaban constantemente. A veces eran pura luz, otras veces llamas vivas, y en otros momentos asumían formas tan complejas que mi mente humana luchaba por seguirlas. Cada uno de ellos era único, bello y tenía un propósito claro, pero ninguno buscaba atraer la atención hacia sí mismo. Vi ángeles que parecían hechos de música. No solo cantaban, sino que su propia existencia era una sinfonía viva de alabanza. Otros, igualmente fascinantes, se movían como si las matemáticas estuvieran en acción. Cada gesto era una ecuación perfecta que revelaba el orden de Dios en el universo. Algunos ángeles parecían bibliotecas vivas, preservando las historias de la fidelidad divina por toda la creación. Había otros que brillaban como espejos de la luz de Dios, amplificando y esparciendo esa luz por todas partes. Otros, ágiles y rápidos, eran mensajeros, viajando entre el cielo y la tierra con un propósito claro. Y había los poderosos e imponentes guerreros, cuya simple presencia era un recordatorio de la protección inquebrantable de Dios sobre toda la creación. Lo más impresionante era ver cómo todos esos ángeles, tan diferentes, trabajaban en perfecta armonía. Cada movimiento estaba sincronizado, cada acción contribuía a todo mayor. No había competencia, celos o deseo de ser algo que no fueron creados para ser. Jesús me mostró cómo cada ángel desempeñaba un papel único en la creación. Algunos cuidaban para que las leyes de la física continuaran funcionando perfectamente, que la gravedad existiera, que la luz obedeciera las reglas del Creador.
que los átomos permanecieran unidos. Otros cuidaban de las estrellas y de los planetas, asegurando que todo en el cosmos estuviera exactamente donde debería estar. Algunos eran como cronistas eternos, registrando cada evento en la historia del universo. Otros dedicaban su existencia a atender oraciones, mientras algunos luchaban en batallas invisibles a los ojos humanos. Accesibles a los ojos humanos. Cada ángel tenía un propósito. Cada ángel tenía un propósito, y todos parecían encontrar una alegría absoluta en cumplir su misión. La armonía del cielo era algo indescriptible. No era solo música, aunque la música era extraordinaria. Era una cuestión de relación perfecta, de propósito claro y de amor sin límites. Cada ángel entendía su papel y se alegraba con ello, sabiendo que contribuía a algo mucho mayor. Jesús explicó cómo esa armonía era mantenida. Esa perfección solo es posible porque cada ser se concentra en Dios y no en sí mismo, dijo. La verdadera adoración no es una cuestión de quién adora, sino de quién es adorado. Cuando alguien comienza a concentrarse en sí mismo, en lugar del Creador, la corrupción comienza. Luego me mostró algo más profundo. La adoración de los ángeles no era simplemente un acto de alabanza. Cada nota que cantaban, cada movimiento que hacían, era como un canal para que el poder y el amor de Dios fluyeran a través del universo. La armonía celestial sostenía la armonía de toda la creación. Cada pensamiento de alabanza, cada acción sincronizada, contribuía al orden perfecto que Dios había establecido. Entonces Jesús dirigió mi atención a Lucifer. Ahora, presta atención, dijo. Verás cómo el orgullo puede destruir incluso al ser más perfecto. Mientras observaba, Jesús comenzó a mostrarme algo que partió mi corazón. Era el inicio de la corrupción de Lucifer. Lo que más me impresionó fue que su caída no ocurrió de una sola vez. Era un proceso lento, casi imperceptible, que Jesús explicó pacientemente, para que pudiera entender. Presta atención ahora, dijo, señalando a Lucifer, que dirigía los coros celestiales en alabanza. De repente, parecía que el tiempo se había desacelerado, permitiéndome notar detalles que normalmente habrían pasado desapercibidos. Lucifer cantaba una melodía de una belleza que supera toda descripción. Su voz llenaba el cielo con una perfección absoluta, como si cada nota fuera una pieza esencial de una sinfonía celestial. Pero entonces algo cambió. Al principio, era tan sutil que casi no lo percibí. Comenzó a añadir pequeños detalles a la música, adornos que no formaban parte de la melodía original. Es aquí, explicó Jesús, donde la primera semilla del orgullo comenzó a crecer. Mira cómo empieza a concentrarse más en lo que hace que en lo que está adorando. A medida que la escena se desarrollaba, percibí otro comportamiento. Lucifer comenzó a mirarse. El suelo del cielo era como cristal puro, reflejando su forma impecable. Al principio, eran solo miradas furtivas, como una distracción momentánea, pero con el tiempo comenzó a pasar más tiempo observando, admirando cómo la luz se reflejaba en su cuerpo, adornado con gemas que parecían estar vivas. Jesús, con una expresión de tristeza, reveló los pensamientos de Lucifer en esos momentos. Primero pensó, ¿cómo Dios me hizo hermoso? Era un pensamiento que parecía inocente, pero rápidamente se transformó en algo más peligroso, más significativo. Lucifer dejó de alabar al Creador para maravillarse con la creación de sí mismo. Mientras observaba, mi corazón se partía. Jesús me mostraba en detalles dolorosamente claros cómo Lucifer, el ser más bello y perfecto, comenzaba a caer. No fue una catástrofe repentina. Fue un proceso lento, casi imperceptible,
que solo se volvió claro con el tiempo. Primero, Lucifer comenzó a compararse con los otros ángeles. Cuando uno de ellos cantaba de una manera extraordinaria, percibía algo extraño en su mirada. No era admiración o celebración del talento del otro, sino un brillo de competencia. Cuanto me sentía como los centros de otra. Y entonces, respondía cantando de forma aún más elaborada, tratando de destacarse. Así comenzó el orgullo, explicó Jesús. A través de la comparación, olvidó que cada ángel fue creado único y perfecto para el propósito que le fue dado. Con el tiempo, llegó a creer que merecía más. Pequeños momentos de frustración surgían cuando otros ángeles no reconocían su grandeza. Mira cómo la gratitud se transforma en expectativa, dijo Jesús. Y entonces surgió la ambición, pero no era el deseo de servir mejor a Dios. Era una ambición egoísta de convertirse en más de lo que había sido creado para ser. Vi a Lucifer soñar con algo impensable: ocupar el lugar de Dios, recibir la adoración en lugar de ofrecerla. Mientras esos cambios ocurrían en su corazón, su apariencia también cambió. No, primero, yo más hermoso tanto uno más. La luz que circulaba libremente a través de él comenzó a contenerse, como si estuviera tratando de poseerla. Sus movimientos, antes perfectamente alineados con la armonía celestial, comenzaron a volverse disonantes, produciendo notas discordantes. Y peor aún, comenzó a influir en los demás con conversaciones aparentemente inofensivas. Sembraba duda. ¿Por qué Dios nos mantiene alejados de ciertos conocimientos? ¿O estamos plenamente reconocidos por todo lo que hacemos? Con los más ambiciosos inflamaba su deseo de poder. Con los intelectuales alimentaba debates sobre autoridad y libertad. Y, con los más humildes, insinuaba que eran injustamente utilizados. Mira cómo distorsiona la verdad para engañar, dijo Jesús. Cada mentira que cuenta contiene una parte de la verdad, distorsionada para servir a su propósito. La corrupción se extendió. Algunos ángeles, percibiendo el peligro, se alejaron, pero otros, curiosos o atraídos, comenzaron a adoptar su pensamiento. Así, el veneno del orgullo comenzó a infectar el cielo. Observé, con el corazón pesado, mientras la rebelión de Lucifer no se limitaba más a pensamientos y palabras, sino que se convertía en algo mucho más concreto. Comenzó a organizar a sus seguidores, formando una especie de jerarquía. Era como una parodia distorsionada del orden perfecto del cielo. Ofreció posiciones de poder a aquellos que mostraban una lealtad inquebrantable, creando lo que no puedo describir de otra manera sino como un gobierno sombrío dentro del propio cielo. Lo que más me conmovió fue ver los cambios en los ángeles que lo seguían. Su luz otrora radiante comenzó a apagarse. Sus movimientos, que antes eran como danzas graciosas, se volvieron más pesados. Sus voces, antes dulces y armoniosas, ahora tenían un tono áspero, casi disonante. Pero no se dieron cuenta. Como Lucifer, comenzaron a creer que su insatisfacción creciente era la prueba de que merecían más, y no una señal de que estaban perdiendo algo precioso. Jesús me explicó que el orgullo de Lucifer no corrompía solo sus acciones, sino también su percepción. Mira cómo interpreta todo de forma distorsionada, dijo Jesús. Cuando Dios es misericordioso, ve debilidad. Cuando Dios establece límites, ve restricciones y no protección. Cuando protección. Cuando Dios recibe la adoración, cree que acumula para sí, en lugar de compartirla con su creación. Entonces llegó el momento de la rebelión abierta. Finalmente, no fue un acto brutal, sino el resultado inevitable de todo lo que había sucedido hasta entonces. Vi a Lucifer reunir a sus seguidores, ahora un tercio de los ángeles del cielo, para lo que parecía ser otro servicio de alabanza, pero no era el caso.
En lugar de alabar a Dios, Lucifer comenzó a pronunciar un discurso sobre un nuevo orden celestial. Sus palabras eran persuasivas, hábilmente calculadas para explorar las dudas y deseos que había sembrado. ¿Por qué debemos inclinarnos ante otro? ¿No somos seres poderosos? ¿Dios nos ha negado lo que es nuestro por derecho? Podemos ser dioses también. Aris. La reacción fue inmediata. Los ángeles fieles quedaron horrorizados, mientras aquellos que cayeron en las mentiras de Lucifer aplaudían. La división, que antes era sutil, ahora estaba completamente expuesta. Entonces llegó el momento decisivo. Lucifer, aún hermoso, pero con una belleza ahora oscurecida, se acercó al trono de Dios. Su voz, siempre poderosa, pero ahora cargada de orgullo, resonó en el cielo. Me mostraré por encima de las nubes y seré semejante al Altísimo. En el momento en que esas palabras fueron pronunciadas, algo terrible sucedió. La luz que brillaba en Lucifer comenzó a transformarse en algo oscuro y distorsionado. Su belleza se volvió aterradora. Inolse, oni vivamuna cornaninta mondera, gisir sintere, esinuemana pornomuma. Su sabiduría se transformó en astucia, y su poder, que antes era creativo, se volvió destructivo. Así comenzó la guerra. No era una guerra con armas como las conocemos, sino una batalla fundamental entre opuestos. Era verdad contra la mentira, la luz contra las tinieblas, el amor contra el orgullo. Los ángeles fieles, liderados por Miguel, enfrentaron a Lucifer y sus seguidores con coraje y determinación. Jesús me mostró cómo esa guerra resonó por la creación. Cada confrontación entre la luz y las tinieblas generaba ondas de choque que sacudían el universo. El propio equilibrio de la realidad parecía en juego, mientras criaturas intentaban desafiar el poder y la autoridad de su Creador. Los ángeles fieles luchaban como un solo cuerpo, sus movimientos perfectamente sincronizados, como una danza guiada por la voluntad de Dios. Cada acción se encadenaba en armonía, reflejando la unidad divina. En contraste, los seguidores de Lucifer luchaban con una intensidad feroz, pero carecían de verdadera unidad. En el fondo, cada uno estaba más preocupado por sí mismo que por el grupo. Fue entonces que vi a Miguel confrontar a Lucifer directamente. La batalla entre ellos estaba más allá de mi comprensión humana, pero logré vislumbrar la esencia de lo que estaba sucediendo. Miguel empuñaba una espada hecha de la pura verdad, cortando las mentiras y engaños de Lucifer con autoridad y justicia. Lucifer, por su parte, utilizaba un poder corrompido, distorsionado por el orgullo. El desenlace de la batalla no fue una lucha larga y exhaustiva. Con una sola palabra de Dios todo fue decidido. Lucifer y sus seguidores fueron expulsados del cielo, cayendo como relámpagos sobre la tierra. Sus formas, otrora radiantes y hermosas, se volvieron sombrías y deformadas, reflejando las tinieblas que eligieron. Jesús me mostró cómo esa caída tuvo consecuencias devastadoras, no solo para los ángeles rebeldes, sino para toda la creación. La muerte y la decadencia invadieron el mundo. La perfecta armonía de la creación fue rota a Moin-Giana. La tierra, destinada a ser una extensión de la belleza celestial, se convirtió en un campo de batalla entre la luz y las tinieblas. Pero mira bien, dijo Jesús. Incluso en esta tragedia, el mayor plan de mi Padre se realiza. Tanto conto se molinto sono junto, entre la sivopisonta. Punto al madre pronto mi Padre se realiza. Me mostró cómo Dios, en su sabiduría,
usaría incluso esa rebelión para realizar algo mayor. Los humanos, al elegir la fe y el amor, en medio de la imperfección de este mundo caído, podrían alcanzar algo que incluso los ángeles fieles no comprenden completamente. Los ángeles que permanecieron fieles asumieron nuevas misiones. Algunos se convirtieron en mensajeros entre el cielo y la tierra, trayendo esperanza y orientación. Otros se convirtieron en guerreros, protegiendo al pueblo de Dios contra las fuerzas del mal, y otros aún se convirtieron en ministros, canalizando la gracia divina para la humanidad. Entonces, vi cómo la guerra del cielo continuaba en la tierra, aunque de una forma diferente. Lucifer usaba las mismas armas que había usado contra los ángeles: el orgullo, la duda y las verdades distorsionadas para engañar a los humanos. Pero también vi cómo Dios ofrecía protección y dirección a través de su palabra, y por el Espíritu Santo. Jesús me explicó por qué la humildad es fundamental en la vida espiritual. El orgullo, dijo, fue el primer pecado, aquel que destruyó al ser más perfecto que Dios creó. La humildad es el escudo que protege contra todos los otros pecados. Me mostró cómo la caída de Lucifer sirve como un poderoso aviso y lección eterna. Es un recordatorio de los peligros del orgullo y del egoísmo, y un llamado a la gratitud y a la dependencia en Dios. Finalmente, Jesús se volvió hacia mí, sus ojos brillaban con compasión y un amor infinito. Ahora, Rosemary, dijo, te mostraré cómo esa antigua táctica continúa en el mundo en el que vives hoy. De repente, la escena cambió, y me vi observando la tierra desde una perspectiva que trascendía lo físico, viendo más allá de lo que los ojos humanos pueden percibir. Nunca podría imaginar lo que estaba a punto de ver. Cuando la escena apareció ante mí, sentí como si el mundo físico fuera solo un velo translúcido similar al agua cristalina. Pero superpuesto a eso, había otra realidad, una dimensión espiritual vibrante, donde luz y tinieblas libraban una batalla constante. Era como si dos mundos coexistieran, el material y el espiritual, interactuando incesantemente. Presta atención, dijo Jesús. Lo que voy a mostrarte te ayudará a entender la verdadera naturaleza de la guerra espiritual. Vi hilos de luz conectando a las personas al cielo. Algunos eran fuertes y brillantes, irradiando vida, mientras otros eran débiles y casi invisibles. Esas conexiones parecían pulsar con oraciones, actos de bondad y momentos de alabanza. Alrededor de ciertas personas, especialmente aquellas comprometidas en oraciones profundas, había una luz tan intensa que las tinieblas parecían retroceder. Pero las tinieblas no estaban inactivas. Vi tentáculos oscuros saliendo de las sombras, tratando de aferrarse a las personas. No eran físicos, sino influencias espirituales, dudas, tentaciones y engaños, tan sutiles como peligrosos. Parecían usar las mismas tácticas que Lucifer había utilizado en el cielo, adaptadas a las debilidades humanas. Jesús comenzó a explicarme lo que veía. La guerra que comenzó en el cielo ahora ocurre en los corazones humanos, dijo. Satanás no puede forzar a nadie a pecar, así como no puede forzar a los ángeles a rebelarse, pero usa las mismas herramientas: el orgullo, la duda y verdades distorsionadas. Vi cómo esa guerra espiritual se desarrollaba en la vida cotidiana de las personas. Un hombre de negocios estaba a punto de tomar una decisión importante. A su alrededor, vi fuerzas espirituales en acción. La luz susurraba sobre honestidad e integridad, mientras las tinieblas sugerían: no hace daño, todo el mundo lo hace. El enemigo rara vez presenta algo evidentemente maligno, explicó Jesús. Prefiere pequeños compromisos que llevan a las personas a alejarse de la verdad, un paso a la vez. Vi personas viviendo su día a día, inconscientes de las fuerzas invisibles a su alrededor. Vi a una madre tomada por la frustración, hablando duramente con su hijo. Por un momento, la oscuridad a su alrededor parecía crecer, pero cuando se detuvo, inspiró profundamente y eligió ser paciente,
La luz a su alrededor se intensificó. Jesús me mostró cómo el mundo moderno puede perjudicarnos espiritualmente. Las personas de hoy, dijo, son bombardeadas con ruido, distracción y entretenimiento. Esto hace difícil escuchar la dulce voz de la verdad. Vi cómo las redes sociales y la tecnología podrían ser usadas para el mal. No son malas por naturaleza, pero fácilmente se convierten en herramientas para propagar orgullo, envidia y división. Las mismas semillas de comparación y deseo de reconocimiento que llevaron a la caída de Lucifer se manifiestan ahora a través de me gusta y comentarios. Pero mira, dijo Jesús, lo que sucede cuando alguien elige resistir a esas influencias. Me mostró a un joven a punto de publicar algo cruel sobre un compañero. Dudó, reflexionó, y en lugar de eso escribió algo amable. Vi la luz inundar la mente de esa persona, fortaleciendo su conexión con el cielo. Pari. Esa pequeña victoria tuvo efectos en cascada en el reino espiritual, alentando a otros a su alrededor. Jesús me mostró entonces cómo la guerra espiritual afecta diferentes aspectos de la vida. En las relaciones, vi cómo el orgullo y el egoísmo creaban barreras entre las personas, mientras la humildad y el perdón construían puentes de luz. Cada elección de perdonar, ser paciente o poner a los demás en primer lugar fortalecía la luz dentro y alrededor de sus relaciones. En las iglesias, vi al mismo tiempo una hermosa luz y una oscuridad preocupante. Donde las personas buscaban sinceramente a Dios y servían a los demás, la luz era fuerte. Pero donde había competencia, chismes o orgullo, la oscuridad se infiltraba, muchas veces disfrazada de celo religioso. En los negocios y en la política, vi cómo el enemigo trabajaba a través de los sistemas y estructuras, incentivando la avaricia y el abuso de poder. Pero también vi individuos que elegían la integridad y el servicio, convirtiéndose en puntos de luz en lugares oscuros. Jesús me mostró tácticas específicas que el enemigo usa en la guerra espiritual moderna. La ocupación excesiva era una de las principales estrategias. Cuando las personas están demasiado ocupadas para orar, reflexionar o servir a los demás, explicó Jesús, se vuelven vulnerables a la ilusión. La dependencia digital era otra herramienta, desconectando a las personas de las relaciones reales y de la conciencia espiritual. El aislamiento también es eficaz. El enemigo sabe que los creyentes son más fuertes juntos, dijo Jesús. Trabaja para mantenerlos aislados, convirtiéndolos así en objetivos más fáciles. Pero entonces Jesús me mostró las armas disponibles para la guerra espiritual. Disponosis, erindio nures afonente selmo punto sozero. Nunca no vinfio verqui. No eran armas físicas, sino espirituales. La verdad, la justicia, la fe, la paz y la palabra de Dios. Observa cómo esto funciona en la vida cotidiana, dijo. Vi a una persona leer la Biblia por la mañana. Era como si estuviera poniendo una armadura espiritual. Cada verdad absorbida se convertía en un escudo contra la ilusión. Cuando la tentación surgió más tarde ese día, esas verdades surgieron como una defensa. La oración era aún más poderosa de lo que imaginaba. Cuando las personas oraban, parecía que se conectaban directamente a una fuente de luz y poder. Vi las oraciones subir como haces de luz, reforzando las conexiones entre el cielo y la tierra. Pero el arma más poderosa, explicó Jesús, era el amor. Me mostró cómo un amor auténtico y altruista era como kriptonita para las fuerzas de las tinieblas. Cuando alguien elige amar a un enemigo, perdonar una ofensa o servir sin reconocimiento, crea explosiones de luz que la oscuridad no puede superar. Jesús reveló algo que me fascinó.
Cómo los ángeles están involucrados en la guerra espiritual. Vi ángeles de la guarda protegiendo personas, ángeles guerreros luchando contra las fuerzas de las tinieblas y ángeles mensajeros trayendo orientaciones y aliento. Estos fieles, explicó Jesús, continúan sirviendo en la batalla que comenzó en el cielo. Protegen, guían y fortalecen a los creyentes, aunque generalmente permanecen invisibles. Vi ángeles fortaleciendo a alguien que luchaba contra la depresión, trayendo consuelo y la esperanza de Dios. Vi ángeles protegiendo a un niño del peligro, guiando a un pastor en la preparación de un sermón y alentando a un misionero en una situación difícil. Pero Jesús aclaró que, aunque los ángeles ayudan, las elecciones cruciales pertenecen a los humanos. Cada persona debe elegir a quién servirá, dijo. Ni un ángel puede hacer esa elección por ella. Jesús me mostró cómo la guerra espiritual a menudo se concentra en la mente. La batalla, dijo, se da en gran parte sobre lo que las personas creen y sobre lo que eligen concentrarse. Vi cómo los pensamientos negativos, si se nutrían, podían convertirse en brechas para las tinieblas. Pero cuando las personas elegían capturar esos pensamientos para someterlos a Cristo, intercambiando las mentiras por la verdad, la luz invadía sus mentes. Jesús reveló cómo la adoración es un arma poderosa en la guerra espiritual. La verdadera adoración, dijo, alinea a los seres creados con los propósitos de su Creador, como ocurría en el cielo antes de la caída de Lucifer. Vi personas en adoración y era como si se unieran a la canción eterna del cielo. Oración y alabanza fortalecían la luz a su alrededor y alejaban las tinieblas. Incluso en circunstancias difíciles, elegir adorar traía avance espiritual. Entonces Jesús me mostró algo particularmente relevante para nuestros días: cómo la guerra espiritual se manifiesta en la era digital. Vi tanto oportunidades como peligros en la tecnología y en las redes sociales. El enemigo, explicó Jesús, busca usar estas herramientas para promover el orgullo, la división y el aislamiento. Pero también pueden ser utilizadas para propagar la verdad y fomentar la conexión. Vi personas usando sus teléfonos y computadoras. Algunas edificaban a los demás, compartiendo verdades y promoviendo comunidades auténticas. Otras, al contrario, destruían, esparciendo mentiras o alimentando su propio orgullo. El mismo orgullo que corrompió a Lucifer ahora opera en las redes sociales, dijo Jesús. La autopromoción constante, la búsqueda de me gusta y seguidores, las imágenes cuidadosamente editadas, que generan comparaciones e insatisfacción. Pero también me mostró personas usando esas plataformas para alentar, compartir su fe y crear conexiones auténticas. La herramienta en sí es neutral, explicó Jesús. Lo que importa es el corazón detrás de su uso. Vi cómo la guerra espiritual afecta a diferentes generaciones de manera única. Los ancianos a menudo luchaban contra el aislamiento y la tentación de sentirse inútiles o no amados. Los adultos de mediana edad enfrentaban batallas relacionadas con el exceso de trabajo y el materialismo. Los jóvenes adultos pasaban por crisis de identidad y propósito. Los adolescentes sufrían de una presión intensa para conformarse y destacarse. Los niños estaban cada vez más expuestos a las tinieblas a través de los medios y las influencias culturales. Pero Jesús también me mostró cómo cada generación tenía fuerzas únicas en la guerra espiritual. Los ancianos tenían sabiduría y poder en la oración. Los adultos de mediana edad podían influir en varias esferas de la sociedad. Los jóvenes adultos traían energía e idealismo para el reino de Dios.
Los adolescentes eran poderosos testigos para sus pares. Los niños, con su fe simple, pero fuerte, irradiaban luz de manera pura. La clave, dijo Jesús, es que todas las generaciones trabajen juntas, cada una trayendo sus fuerzas para la batalla espiritual. Me mostró cómo el enemigo trabaja para mantener las generaciones separadas en las iglesias y en las familias, sabiendo que la división debilita el impacto espiritual. Jesús resaltó la importancia de la comunidad. Así como Lucifer aisló a los ángeles para engañarlos, explicó que el enemigo trabaja para aislar a los creyentes en los días de hoy. Vi cómo la verdadera comunidad cristiana ofrece protección, aliento y responsabilidad. Cuando los creyentes se reunían en comunión auténtica, sus luces individuales se combinaban para crear una influencia espiritual poderosa. Jesús me mostró entonces los campos de batalla de la guerra espiritual moderna. La mente, donde los pensamientos y creencias se forman. El corazón, donde residen las emociones y deseos. La voluntad, donde las elecciones se hacen. Las relaciones, donde el amor es probado. El tiempo, cómo es usado o desperdiciado. Los recursos, cómo son adquiridos y compartidos. Y la influencia. Para cada campo de batalla, mostró tanto las tácticas del enemigo como la provisión de Dios para la victoria. En la mente, el enemigo sembraba dudas, mientras Dios ofrecía la verdad. En el corazón el enemigo agitaba el miedo, mientras Dios traía paz. En la voluntad, el enemigo incitaba compromisos morales, mientras Dios daba fuerza para permanecer firme. En las relaciones el enemigo sembraba la división, mientras Dios hacía posible la reconciliación. En la utilización del tiempo, el enemigo favorecía el desperdicio, mientras Dios enseñaba una buena gestión. En los recursos, el enemigo estimulaba la avaricia, mientras Dios inspiraba la generosidad. En la influencia, el enemigo sugería la manipulación, mientras Dios mostraba el liderazgo servidor. Jesús también me mostró cómo cada ángel fiel enfrentó su momento de decisión, cuando fue confrontado con las mentiras de Lucifer. Su respuesta varió, pero todas se centraron en una verdad crucial. Reconocieron que su belleza y poder eran dones de Dios y no razones para orgullo. Vi a Miguel, el gran guerrero, enfrentando la tentación de Lucifer. Lucifer intentó jugar con la fuerza y la autoridad de Miguel, sugiriendo que un ser tan poderoso merecía más reconocimiento. La respuesta de Miguel fue simple, pero profunda. Toda mi fuerza viene de Dios, y la devuelvo en servicio. Lo que propones no se compara a la alegría de servirle. La conversación con Gabriel fue diferente. Lucifer intentó seducirlo con más conocimiento e influencia, sabiendo de su papel como mensajero principal. Del cielo. No quisiera. Como mensajero principal del cielo. Pero Gabriel mostró una sabiduría superior a la astucia de Lucifer. Por cada mensaje que traigo revela el carácter de Dios, respondió. ¿Por qué hablaría con mis propias palabras cuando tengo el privilegio de hablar con las suyas? Jesús me mostró los diferentes grados y roles de los ángeles fieles, cada uno enseñando lecciones únicas sobre servicio y devoción. Los serafines, esos poderosos seres cercanos al trono de Dios, demostraban una adoración perfecta. Su grito de santo, 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 no eran solo palabras, sino su propia esencia derramada en adoración. A pesar de su elevada posición, cubrían sus rostros con sus alas, mostrando que incluso los seres más altos se acercan a Dios con humildad. «Percibe», dijo Jesús, «cómo nunca se cansan de adorar. Cada vislumbre de la gloria de Dios revela nuevas maravillas a ser alabadas. Los querubines,
guardianes de la santidad de Dios, mostraban una devoción inquebrantable al propósito. Tras la caída de Lucifer, asumieron responsabilidades aún mayores. Los vi guardando el camino del árbol de la vida en el jardín del Edén, con sus espadas, llameantes representando tanto juicio como misericordia, impidiendo el acceso a la vida eterna en un estado de caída, al mismo tiempo que señalaban la esperanza futura de restauración. Los tronos, majestuosos seres que ayudan a administrar el gobierno de Dios, mostraron una justicia perfecta templada con misericordia. Mostraron cómo la autoridad debe ser ejercida, no para la autopromoción, sino para mantener la armonía de la creación de Dios. Vi ángeles dedicados a registrar los actos de los hombres y el desarrollo del plan de Dios. Mantenían los libros celestiales con una precisión perfecta, pero lo hacían con lágrimas de compasión por los fracasos humanos y alegría por cada acto de fe y amor. Había ángeles cuya función era alabar a Dios a través de la música. Su canto contenía armonías imposibles de reproducir en el reino físico. Lo que me impresionó fue que, incluso después de eras de existencia, aún descubrían nuevos aspectos del carácter de Dios a ser alabados. Jesús también me mostró los ángeles guerreros, vistiendo armaduras brillantes con una luz sagrada. Estos, explicó Jesús, no luchan por gloria, sino por amor, el amor de Dios y de aquellos que protege. Vi a los ángeles de la guarda cumpliendo sus tareas con una devoción increíble. No sentían rencor por ser designados para proteger humanos, seres inferiores, sino que encontraban alegría en servir a Dios mientras cuidaban de sus hijos amados. Mira cómo cumplen sus tareas, dijo Jesús. Vi ángeles protegiendo niños de accidentes, susurrando advertencias para evitar peligros y fortaleciendo personas en momentos de tentación. Celebraban cada pequeña victoria en la vida de aquellos que protegían. Jesús me mostró cómo los ángeles interactúan con los humanos, a menudo de maneras que rara vez percibimos. Los vi recogiendo las oraciones como un tesoro precioso y llevándolas ante el trono de Dios. Añadían sus propias oraciones a las nuestras, su comprensión perfecta de la voluntad de Dios enriqueciendo nuestras súplicas imperfectas. Vi ángeles ministrando a personas en duelo, envolviéndolas con sus alas invisibles de consuelo. Aunque las personas no podían ver a su consolador, la paz que sentían era bien real. Mis fieles, explicó Jesús, trabajan muchas veces a través de medios naturales, un pensamiento alentador, una llamada oportuna de un amigo, un versículo de las Escrituras que viene a la mente en el momento exacto. Vi algo que me tocó profundamente. Ángeles celebrando con una alegría radiante, cada vez que un pecador se arrepentía. Cada vez que alguien elegía perdonar o prefería el amor al odio, danzaban de pura felicidad, incluso sabiendo que los humanos no podían verlos. Para ellos, la alegría residía en nuestro crecimiento espiritual, y eso era suficiente. Jesús, entonces, me mostró cómo los ángeles participaban en la guerra espiritual. A diferencia de lo que vemos en películas o imaginamos, su batalla no se trata de espadas o violencia. Es una batalla más profunda. Verdad contra mentira, luz contra tinieblas, amor contra odio. Vi ángeles fortaleciendo personas que enfrentaban desafíos para permanecer fieles a la verdad. No luchaban las batallas por nosotros, pero nos daban el apoyo espiritual necesario para vencer. Nunca quisieron reconocimiento, explicó Jesús. Su alegría está en ver a mis hijos firmes en la verdad. El trabajo en equipo que realizaban era algo extraordinario. No había competencia ni deseo de reconocimiento, como entre los seguidores de Lucifer. Cada ángel conocía perfectamente su papel, y sus esfuerzos se complementaban en una armonía perfecta, como una sinfonía celestial. Los observaba mientras trabajaban en diferentes lugares y épocas, sin limitaciones físicas. Podían estar presentes en varios lugares al mismo tiempo, realizando grandes tareas mientras cuidaban de los menores detalles.
Su servicio era inmenso e íntimo al mismo tiempo. Jesús también me reveló cómo los ángeles velan por la creación. Algunos estaban ligados a las fuerzas de la naturaleza, asegurando que todo funcionara de acuerdo con el plan de Dios. Otros cuidaban de los animales, de las plantas y de los ecosistemas. Algunos coordinaban los movimientos de las estrellas y de los planetas. Incluso bajo los efectos de la caída, dijo Jesús, toda la creación recibe la asistencia de los ángeles. Vi ángeles lamentando los daños causados por el pecado al mundo perfecto de Dios. Sin embargo, trabajaban incansablemente para preservar lo que aún era bueno y restaurar lo que había sido roto. Todo eso dentro del plan más amplio de Dios. En la historia humana, los ángeles desempeñaron papeles cruciales. Jesús me mostró cómo guiaron a los profetas, protegieron a los reyes, ayudaron al pueblo de Dios y trajeron mensajes en momentos clave. Lo hacen aún hoy, explicó Jesús, aunque raramente sean vistos. Los vi guiando misioneros hasta personas preparadas para escuchar el Evangelio, protegiendo cristianos en peligro y fortaleciendo a aquellos que estaban a punto de desistir. En la adoración, los ángeles también están presentes. Siempre que los humanos alaban a Dios, los ángeles se unen a ellos, añadiendo sus armonías perfectas. No importa cuán simple o imperfecta sea la alabanza, se alegran con cada momento auténtico de devoción. Durante la oración, los ángeles estaban particularmente activos. No solo llevaban nuestras oraciones a Dios, sino que creaban un ambiente de paz y conexión con Él. Para ellos, dijo Jesús, la oración no es solo una petición, es un acto de alineamiento con los propósitos divinos. Presencié algo que me tocó profundamente. Ángeles celebrando cada respuesta a nuestras oraciones, incluso aquellas que tenemos dificultad en aceptar. Como un ángel de la guarda, veían más allá del momento presente, entendiendo cómo cada respuesta encajaba en el plan perfecto de Dios. Jesús me reveló un aspecto conmovedor de su ministerio angelical, cómo conforta a aquellos que están muriendo. Para los creyentes, la muerte no era el fin, sino un regreso a casa. Vi a los ángeles guiando esas almas en su viaje, como guardias de honor, llenos de amor y respeto. Los ángeles también me enseñaron la paciencia. No se dejaban frustrar por nuestras fallas o progreso. Al contrario, veían cada pequeño paso de fe como parte de algo mayor. Mira cómo lidian con la falla humana, dijo Jesús. En lugar de desistir cuando rechazamos la orientación de Dios, permanecen fieles, sirviendo con devoción y esperanza. Jesús me mostró cómo cada victoria espiritual es celebrada. Una oración infantil, un adolescente resistiendo la presión de los compañeros, un adulto liberando el perdón, un anciano manteniendo su fe en momentos difíciles. En el cielo, ninguna de esas victorias es ignorada. Vi a los ángeles trabajando en las iglesias, no necesariamente donde había más espectáculo o popularidad, sino donde la fe y el amor eran sinceros. Los ángeles son atraídos por la autenticidad, dijo Jesús. ¿No se impresionan con performances? Jesús me guió para entender cómo la guerra espiritual afecta nuestras elecciones diarias. Me mostró cómo el orgullo, el arma que llevó a la caída de Lucifer, aún actúa hoy, muchas veces disfrazado de virtud. Vi líderes religiosos comenzando con intenciones puras, pero seducidos por el deseo de reconocimiento. Sin embargo, también vi a otros que permanecían humildes, redirigiendo todo el crédito a Dios y enfocándose en los corazones y no en los números en las redes sociales. Presencié una batalla similar.
Algunas personas buscaban crear una imagen perfecta de sí mismas, cada me gusta sirviendo como un ladrillo en su trono de orgullo. Otras, sin embargo, usaban esas mismas plataformas para alentar, compartir la verdad y establecer conexiones reales. El corazón detrás del uso, explicó Jesús, es lo que hace toda la diferencia. También reveló cómo la tecnología puede alejarnos o acercarnos a Dios. Vi elecciones diarias siendo hechas, usar el teléfono para huir de la realidad, o para organizar gestos de bondad y alentar a los demás. Jesús entonces me mostró cómo esa comprensión transforma diferentes aspectos de la vida moderna. En la educación destacó la necesidad de buscar el conocimiento con humildad, reconociendo a Dios como la fuente de toda la verdad. Eso nos lleva a la verdadera sabiduría, pero cuando el conocimiento nos hace orgullosos, se convierte en una trampa. En los negocios, entender la guerra espiritual cambia la manera en que lidiamos con el dinero y el éxito. Aquellos que se ven como administradores de los recursos de Dios, y no como propietarios, permanecen espiritualmente saludables, incluso cuando prosperan. En el entretenimiento, nuestras elecciones son más importantes de lo que pensamos. Lo que nutres en tu mente moldea tu sensibilidad, dijo Jesús. Jesús me reveló algo que cambió mi perspectiva sobre las críticas. Mostró que nuestra reacción a las críticas dice mucho sobre nuestra madurez espiritual. Aquellos que reaccionan con defensividad y justificación pierden oportunidades valiosas de crecimiento. Pero aquellos que aceptan la corrección con humildad se vuelven más fuertes, más resilientes. También me llevó a reflexionar sobre el servicio. Actos simples, realizados sin alarde o búsqueda de reconocimiento, tienen un poder espiritual sorprendente. Servir en silencio, explicó Jesús, es una de las formas más efectivas de combatir el orgullo. Permanecer conectado a una verdadera comunidad es vital, incluso cuando eso nos desafía. La comunión con otros creyentes nos protege del aislamiento, un arma peligrosa que el enemigo usa para engañarnos y debilitarnos. Jesús mostró que comprender la guerra espiritual debe transformar la manera en que nos relacionamos con Dios, con los demás y con nosotros mismos. Saber que estamos en medio de una batalla cósmica debe llevarnos a depender más de Él. Las personas que reconocen su vulnerabilidad al orgullo cultivan vidas de mayor valor y adoran con autenticidad. En las relaciones, cuando percibimos que todos enfrentan luchas similares contra el orgullo y la tentación, nos volvemos más pacientes y compasivos en relación a nosotros mismos. Jesús dijo algo profundo. La verdadera humildad no es disminuirse, sino pensar menos en uno mismo y más en los demás. También me enseñó estrategias prácticas para vencer en la guerra espiritual. Gratitud. Un corazón agradecido es una defensa poderosa contra el orgullo. Vi personas desarrollando el hábito de agradecer sinceramente, y eso las protegía de las trampas del enemigo. Vulnerabilidad. Ser abiertos sobre nuestras luchas nos hace más fuertes espiritualmente. Mientras el orgullo construye barreras, la vulnerabilidad construye puentes. Servir a los demás. Actos de servicio, especialmente cuando nadie está mirando, tienen un impacto profundo. Destruyen el orgullo, la misma falla que llevó a Lucifer a la caída. Estudio de la Biblia. La verdad de la palabra de Dios es un escudo contra las mentiras del enemigo. Jesús resaltó cómo permanecer firme en la verdad nos protege de las distorsiones que el enemigo intenta propagar. La adoración sincera. La adoración centrada en Dios y no en la performance o en la apariencia crea un escudo espiritual. Vi cómo la verdadera alabanza aleja las tinieblas y fortalece a los creyentes. Jesús también me mostró cómo aplicar esa comprensión a la vida moderna.
En la educación, buscar el conocimiento con humildad y reconocer a Dios como la fuente de la verdad nos lleva a la sabiduría. Pero cuando el conocimiento nos hace arrogantes, se convierte en una trampa. En los negocios, la prosperidad no es el problema, sino la manera en que la percibimos. Aquellos que se ven como administradores de los recursos de Dios y no como propietarios permanecen espiritualmente saludables. En el entretenimiento, las elecciones que hacemos sobre lo que consumimos afectan profundamente nuestra sensibilidad espiritual. Lo que pones en tu mente moldea a quién te conviertes, dijo Jesús. Me mostró cómo lo que consumimos, sea lo que veamos, escuchemos o leamos, moldea nuestra sensibilidad espiritual. Dijo. Lo que alimentas en tu mente puede fortalecer o debilitar tus defensas espirituales. En las relaciones, Jesús destacó algo liberador. Nuestros verdaderos enemigos no son las personas a nuestro alrededor, sino las fuerzas espirituales que buscan dividirnos. Explicó: si entiendes eso, podrás responder con amor en lugar de reaccionar con ira o resentimiento. Entonces, me mostró algo hermoso sobre el final de la historia. Al final dice: el amor siempre triunfa sobre el orgullo. Vi cómo el amor, demostrado a través de pequeños actos de servicio, humildad y adoración sincera, transformaba vidas y comunidades. Gino Johnchen, Iskundiki. Vi personas comunes brillando como luces en su esfera de influencia. Una maestra enseñando con paciencia y pasión, mostrando el amor de Dios en cada lección. Un líder empresarial que elige liderar con humildad, transformando el ambiente de trabajo. Un padre decidiendo romper los ciclos de orgullo familiar, eligiendo el amor y el perdón. Un adolescente influyendo en sus amigos con su verdadera humildad y firmeza en la fe. Un jubilado encontrando alegría y propósito en pequeños actos de bondad. Jesús explicó que cada pequeña victoria sobre el orgullo contribuye al plan mayor de Dios. Cuando eliges la humildad en lugar del orgullo, el servicio en lugar de la automotivación, el amor en lugar de la indiferencia, ayudas a sanar las heridas dejadas por la caída de Lucifer. Me enseñó a ver la vida de una manera diferente. El verdadero éxito no es superar a los demás, sino vivir el propósito único que Dios tiene para ti. Las dificultades son oportunidades disfrazadas, momentos para crecer espiritualmente y mostrar la fuerza de la fe. Cada elección, por menor que parezca, es significativa. Nuestro mayor llamado, dice él, no es buscar la grandeza, sino reflejar el carácter de Dios a través del servicio humilde. Jesús también destacó la necesidad de cambiar la manera en que vemos la vida de la Iglesia. La adoración debe estar centrada en Dios, no en performance para impresionar a los demás. El servicio debe ser motivado por un amor sincero, y no por obligación o búsqueda de alabanza. La verdadera comunión fortalece a los creyentes, protegiéndolos contra ataques espirituales y promoviendo el crecimiento. El liderazgo debe ser marcado por la humildad, siguiendo el ejemplo de Jesús, y no por juegos de poder. Por fin, explicó que la victoria no reside en grandes conquistas visibles, sino en las pequeñas decisiones diarias que honran a Dios. Es en la constancia, dijo él, que la verdadera batalla espiritual es ganada. La fuerza espiritual no viene de grandes logros visibles, sino de algo más simple y poderoso: la humildad y el amor practicados día tras día. Jesús me mostró cómo esas elecciones construyen una base sólida a lo largo del tiempo. Cuando permanecemos atentos a lo que realmente sucede en el reino espiritual, cuando nos conectamos a otros creyentes que nos apoyan y nos ayudan a crecer, y cuando ofrecemos gracia, al reconocer nuestras propias debilidades. Me reveló algo que cambió todo: el amor siempre triunfa, dijo Jesús, no por la fuerza, sino porque las personas eligen libremente la verdad y el amor. Cada pequeño acto de humildad,
Cada decisión de poner el amor por encima del orgullo contribuye a esa victoria final. No importa cuán pequeño eso parezca, todo cuenta. Cuando nuestro tiempo juntos llegaba a su fin, Jesús me dejó con un objetivo claro. Comparte lo que has visto, dijo, pero no para asustar o impresionar. Comparte para alentar. Muestra a las personas lo que significa vivir en la humildad y en el amor. Y mencionó hacer eso con esperanza, porque la guerra espiritual no debe inspirar miedo, sino confianza en la victoria del bien, con humildad, porque conocer esas verdades no nos hace mejores, solo más conscientes. Con amor, porque el objetivo es acercar a los demás a Dios, no exhibir conocimientos, con sabiduría, porque cada persona necesita escuchar diferentes partes de ese mensaje en el momento correcto. Con una ternura indescriptible, Jesús tocó mi frente, y volví a mi cuerpo roto, mientras los paramédicos luchaban para salvar mi vida. Mi recuperación física fue larga, pero mi mente cambió inmediatamente. Yo nunca más sería la misma. Hoy veo el mundo con otros ojos. Cada momento, cada conversación, cada decisión, cuenta. Cada segundo es una oportunidad de elegir entre amor y orgullo, entre servir o buscar reconocimiento. Comparto esto no para atraer la atención hacia mí, sino para abrir tus ojos sobre lo que sucede en el reino espiritual. La batalla que comenzó con el orgullo de Lucifer aún continúa, pero la victoria ya está garantizada para aquellos que eligen la humildad y el amor. Entonces, la próxima vez que te sientas tentado a buscar reconocimiento o a actuar por orgullo, recuerda la caída de Lucifer, y más importante aún, recuerda a Jesús, que eligió la humildad y el amor, incluso teniendo todo el poder del universo. La elección es tuya. Elige el amor, elige la humildad, elige la vida. ¡Qué testimonio increíble y lleno de sabiduría! Estamos profundamente agradecidos por esas palabras que nos recuerdan la importancia del amor, de la humildad, y de cómo cada pequeña lección puede tener un impacto eterno. La batalla espiritual es real, pero el amor siempre triunfa, y cada paso hacia la humildad y el servicio es un paso hacia la victoria. Muchas gracias por haber estado con nosotros hasta el final. Tu atención y tu tiempo son preciosos, y oramos para que este mensaje haya tocado tu corazón e inspirado tu vida. Que Dios te bendiga a ti y a tu familia, fortaleciendo cada elección que hagas en pro del amor y la verdad. Si este testimonio te tocó, compártelo con alguien que también pueda beneficiarse de este mensaje y recuerda, el amor siempre triunfa.